Hoy vamos a ver el primer tipo de terreno. Mateo 13:4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Lucas 8:5 dice: una parte cayó junto al camino y fue hollada, que significa pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Junto al camino es el primer tipo de terreno que vamos a ver. La descripción de dónde cayó esta semilla o parte de la semilla está clara. En aquel tiempo había como unos caminos entre los cultivos y los sembradíos que normalmente parece ser que no estaban vallados. Entonces la gente, para llegar de un punto a otro, pues dentro o entre esos cultivos, pues tenían unos pasillos, unos caminos. Así que era lógico que cayeran semillas justo por entre los sembrados y los caminos que separaban un sembradío o un cultivo entre uno y otro. Jesús ni exageraba ni le quitaba valor a lo que él quería decir. Y Mateo y Marcos nos habla de un tipo de terreno o corazón que Jesús llamaba junto al camino. Y la imagen de junto al camino literalmente se refiere a un lugar pisoteado, lo dice Lucas, hollado. Entonces se refiere a un lugar descuidado, a un lugar que ni era tanto el camino, ni eran los cultivos, ni eran los sembradíos, no era como si tuviese ningún tipo de importancia. Lo tenía porque pasaba gente por encima de ellos y era para llegar de un lugar a otro, pero no como para sembrar la semilla, no como para el cultivo. Eso significa que no era un lugar de riego, de cuidado, de atención, de producción, no era un lugar de afecto, no era un lugar de interés como los lugares sembrados. Lucas 8:5 nos añade ese detalle de que junto al camino pues fue hollado, fue pisoteada la semilla, el camino, ¿verdad? Y hollar pues significa eso, pisar con los pies. Sin embargo, hollar emocionalmente significa abatir y humillar. Vamos a hacer la relación. Muchos niños que están en nuestros grupos, vecindario o dentro de nuestro grupo de alcance, pues ya están como ese camino al que se refiere Jesús. A pesar de su corta edad, ya son como ese terreno junto al camino, ya están endurecidos, ya han sido hollados, ¿verdad? Y con aves revoloteando alrededor de sus vidas para robarle ¿qué? Quitarles cualquier buena semilla que haya en sus vidas. Conocemos a algunos niños que por lo menos se les ha negado el derecho a ser regados, humedecidos, rociados, irrigados con el amor, con el cuidado, con la protección, y que han vivido sin esta semilla. Estamos hablando de la semilla de la palabra de Dios, pero hay semillas que Dios ha dejado en la familia, que Dios ha dejado en la iglesia para que nosotros también demos y reguemos esos corazones con esas semillas apropiadas: el cuidado, la protección, el riego de amor, la ternura, la disciplina, los valores apropiados, que son en definitiva los ingredientes que los preparan a ellos para recibir la semilla de la palabra del Señor. Cuando habla de ese tipo de corazón, ya al final de la parábola, pues lo que significa es que es un corazón que está preparado para recibir, lo dice Lucas 1:17, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que esas semillas de amor, de ternura, de cuidado, humedecen el terreno del corazón, lo preparan ¿para qué? Para que entonces reciban esa fe y esa confianza y esa seguridad de que lo que les estamos diciendo de Dios es verdad, y estén dispuestos a recibir incluso la corrección, la disciplina, el orden del Señor. Detrás de la mayoría de imágenes que vemos de niños jóvenes en situaciones extremas que apelan a lo más profundo de nuestras emociones, que a veces nos hacen llorar, que hace que mucha gente incluso contribuya económicamente, detrás de esos rostros hay corazones ya pisoteados. A veces son países, barrios enteros bajo situaciones desfavorables para los niños, pero en su alma, en su espíritu, en su corazón han vivido ya la dureza de la vida, y por eso tienen esos
corazones pueden estar endurecidos, otros no, gracias a Dios. Así que es más fácil verles en una imagen y sentir compasión que tenernos en nuestro salón de escuela bíblica y tenerlos en la iglesia o invitarlos a nuestra casa para que jueguen con nuestros niños, porque algunos dan mucho trabajo. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que hay otros niños y jóvenes que, aunque estén cuidados, regados, protegidos, amados, pero son como el hijo pródigo, soñando con otras cosas que están fuera del entorno familiar, y estos pues ya no se dejan regar, ya no se dejan cuidar, ya no se dejan amar, no entienden el orden, no entienden la disciplina, no entienden los límites. Entonces, aunque no hayan vivido las experiencias que han vivido otros niños y estén, como la misma parábola del hijo pródigo, en un hogar rodeados de amor, existen niños y jóvenes ya con esa tendencia de rebelarse contra el sistema o incluso el amor que hay en sus hogares. Este también se convierte en un corazón endurecido. Entonces, digamos que estos son dos casos extremos, pues el que está en casa amado y querido pero tiene el corazón ya endurecido, y el que no ha tenido esas semillas regadas en su corazón y que también por la vida misma pues se ha endurecido su corazón. Y no podemos dejar de mencionar que hoy en día, con tanta facilidad y exposición a los medios de comunicación, los niños y jóvenes están en un mayor riesgo y peligro. Sus mentes no están preparadas para las cosas a las que se están exponiendo, ¿verdad? A imágenes, a situaciones que lo que hace es que les roba la niñez, les roba el amor, les roba las cosas bonitas que han recibido y que son tan necesarias para poder desarrollarse bien en todos los aspectos de su vida y de su desarrollo. Parece negativo lo que estoy hablando, pero este es el tipo de terreno que estamos estudiando hoy, y llegaremos más adelante pues a otro tipo de terreno más agradables, digamos. Pero esto no es nada en comparación con las estadísticas que día tras día salen en la prensa en relación a los estados físicos, sociales, emocionales y espirituales de los niños. Lo único que estamos haciendo es raspando la superficie de la realidad de lo que está ocurriendo con los niños en el mundo. Pero como queremos hablar de cómo poderlos ayudar a los que tenemos en nuestro entorno, pues no vamos a hablar de estadísticas porque están al alcance de la prensa. ¿Qué pasa con la semilla plantada en este tipo de terreno endurecido junto al camino? ¿Cuál va a ser la reacción a la palabra de Dios según lo descrito por Jesús mismo? Que vinieron las aves y la comieron. Porque la semilla no penetró bien el terreno, podríamos decir que rebotó, se quedó en la superficie y las personas que pasaban pues la hollaron y la pisotearon y vinieron las aves a comerla. Esto es muy doloroso, es tremendo, ¿no? Que la semilla plantada en los corazones de este tipo de personas tan necesitados de las buenas semillas, del amor de Dios y de la palabra de Dios, no puedan recibirlo, porque no solamente en su vida pasada han tenido experiencias que las han endurecido, sino que, como vemos, hay personas o hay aves revoloteando para robar esa semilla, y personas que pueden seguir humillando y seguir pisoteando las cosas buenas que tiene Dios para ellos. Mateo dice en el 13:19 que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y Lucas 8 dice, ya directamente viene el diablo y quita lo que fue sembrado en su corazón. Claramente nos dice la Escritura quién es el autor de este robo. La parábola no deja lugar a dudas de quién opera en este tipo de situación antes y después de este acto terrorífico de arrancar la semilla de un corazón tierno. Si el enemigo no puede arrancar la semilla, la pisotea, como dice Lucas. No deja lugar a dudas de que el endurecimiento de los corazones de los niños o jóvenes tiene como fin, tiene como propósito que la palabra de Dios pueda penetrar, transformar sus vidas y estén preparados para recibir al Señor, como leímos en Lucas 1:17. ¿Tenía la semilla algún problema? No. La semilla era la misma en todos los casos, es igual de poderosa y efectiva en todos los tipos de terreno. Es la
semilla a la que se refiere Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y también en Isaías 55:11, que dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pero tiene que estar bien sembrada. No podemos decir: esto no va a volver atrás vacío, esto va a dar fruto, pero está hablando de la semilla bien plantada. Así que nunca dudemos del poder de la semilla bien plantada y fielmente enseñada, como le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, que usa bien la palabra de verdad. Y eso es para nosotros, que explica bien, que maneja bien, que traza bien, que usa bien la palabra a la hora de exponerla. El sembrador tenía la culpa, probablemente un poco, ¿verdad?, de responsabilidad, no de culpa, voy a decir, porque, ¿verdad?, cada persona dará cuenta a Dios de sí, pero por dejar a lo mejor que cayese parte de la semilla junto al camino. Así que la realidad es que este tipo de terreno, digamos, estado del corazón, no nos facilita la tarea, pero los vamos a tener siempre en nuestros grupos y tenemos que hacer como el sembrador, sembrar en todos los terrenos. ¿Quiénes son estos a quienes el maligno les roba la semilla? Dice la Escritura: los que oyen pero no entienden. ¿Para qué? Según Lucas 8:12, para que no crean y no se salven. Fíjense, oyen, pero no entienden lo que estamos diciendo. En algunos casos no entienden por qué. Porque no creen en el amor de Dios, no creen en el cuidado, en el riego, en la atención. ¿Por qué? Porque no ha sido experimentado en sus vidas. Nunca lo han tenido. No saben lo que es probablemente tener un buen padre, tener una buena familia, tener quien les abrace, quien les ame, quien les quiera, o en el otro caso extremo, sí tienen todas estas cosas, pero ya tienen el corazón endurecido, así que no forma parte de su experiencia todo lo que les estamos exponiendo de la Escritura y se les hace difícil creer. No forma parte de sus experiencias, aunque lo escuchen y aún más lo reciban. Les cuesta recibir después de ciertas experiencias o cierta dureza de su corazón. Así que parte de nuestra tarea es hacerles entender el amor y el cuidado de Dios, no solo con palabras, sino con mucho respeto, pero con nuestros hechos y nuestro interés por ellos, por sus vidas. El enemigo les ha robado ya, desde antes de llegar a la clase bíblica, esa capacidad de confiar. Porque es lo que nos está diciendo la Biblia, que es para que no crean. Y desde antes hay este plan trazado para que ellos no crean, porque el amor no forma parte de sus vidas, no forma parte de lo que ellos puedan creer, de lo que ellos puedan entender. Así que cuando les decimos Dios te ama, Dios te quiere cuidar, pues no son capaces de entenderlo o de recibirlo. Sin embargo, hay mucho trabajo que sí y muchas cosas que sí podemos hacer para que ellos entiendan. Otra cosa que les puede pasar es que desarrollan tal independencia, no quieren que nadie les diga nada, que nadie ponga orden, que nadie los discipline en amor, ¿verdad?, con corrección. No soportan ese tipo de situación porque piensan que es una imposición, y cuando vienen a Cristo, pues Dios pone orden, Dios también nos disciplina. Entonces no están relacionados con estas cosas, por lo cual les cuesta creer o de dejar que cualquier persona que les quiera pues pueda ayudarlos en su desarrollo. Estoy generalizando, lógicamente, y gracias a Dios que no son todos los casos. También hay que mencionar otro tipo de niño que, a pesar de lo que hemos dicho anteriormente, de tener todo el amor y el cuidado necesario, son rebeldes y están centrados en sí mismos, cumpliendo lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3, hablando del carácter de los postreros tiempos. Entonces, léanlo, véanlo, y cada vez más tenemos niños así. Nosotros no vamos mejorando como sociedad, ¿verdad? Parece que estoy dando malas noticias, pero repito, esto es lo que hay. Por otro lado, hay generaciones creciendo sin Dios en su vida. Los padres les enseñan a no creer, a no pensar en Dios, para que no tengan a Dios en su conciencia. Eliminan a Dios de sus vidas sin saber
que están eliminando la única esperanza de que tengan un futuro digno en sus vidas. Claro, podemos decir que hay muchas personas que no creen y que tienen una vida digna, pero van a tener un problema grave, como digo yo, en el momento más importante de todo ser humano, que es cuando abramos los ojos en la eternidad. Así que no creer está de moda, ser ateos, sin siquiera saber lo que significa. Niños de 5 años dicen, yo no creo, porque se les ha privado de lo que es Dios en sus vidas. Así que tenemos que pedirle a Dios discernimiento, sabiduría y mucho amor para poder manejar este tipo de terreno, este tipo de niños y jóvenes. Lógicamente nos encantaría que lleguen a la escuela bíblica domados, tranquilos, sin ninguna de este tipo de situación. Este tipo de terreno pues que se quede fuera, pero la realidad, y gracias a Dios, es que llegan. Dios está muy interesado. La Biblia habla del huérfano, habla de la viuda, habla de los pobres, de los necesitados. Dios está muy interesado en llegar y tocar y ablandar y suavizar este tipo de corazón, y nosotros somos el medio que Dios quiere utilizar. Así que, como vamos a repetir de ahora en adelante en esta serie, el corazón ya está sembrado. Cuando empezamos a dar la clase bíblica, los corazones ya están sembrados. En primer lugar, de una naturaleza de pecado, aunque estén hechos a imagen y semejanza de Dios, pero la realidad es que tienen una naturaleza de pecado. También llegan con unas experiencias propias y ajenos a nosotros. No tenemos culpa, ¿verdad? Ni hemos podido haber hecho nada. Su entorno familiar y social va a marcar sus vidas, y también llegan con unas tendencias propias de la edad en las cuales están los niños y los jóvenes. Llegan de las tendencias sociales. Dice Juan que el mundo entero está bajo el maligno y muchas cosas ya están, digamos, en los aires. Es como virus, ¿verdad? Que penetra en sus mentes y sus corazones unas tendencias, y ellos pues ya se manifiestan con ese tipo de inclinación. ¿Cuál es el problema con esto? Que esta es la intención del maligno. Una de las cosas que hace el Evangelio en nuestras vidas al venir a Cristo es una regeneración de precisamente no creer. Dios nos lleva a que volvamos a creer, a que volvamos a confiar, a que aprendamos a amar, a que aprendamos a recibir amor, porque entre otras cosas esa es la definición correcta de ser un niño. Y Mateo 18:13 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiero decir? Que un corazón de niño es esto: creer, confiar, amar. Y si desde antes, aunque tengan 5, 6, 7, 8 años, se logra un corazón de adulto en el término de dureza, porque se sigue viendo que son infantiles, que no han madurado, que no se pueden relacionar de forma apropiada. ¿Por qué? Porque no han crecido en el amor, porque no han crecido, como he dicho, con las semillas apropiadas. Entonces tenemos un adulto en miniatura en cuanto al estado de su corazón cerrado. Ya no son niños. Entonces tenemos el fenómeno de que alguien crece a través de toda su vida sin haber madurado en las relaciones, sin saber cómo afrontar la vida. La voluntad de Dios es que maduremos, es que crezcamos, es que sepamos manejar los aspectos de la vida, de las relaciones, es que amemos, es que respetamos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13:11, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que para entrar al reino de los cielos tenemos que tener un corazón de niño. ¿Pero qué significa? De creer, de amar, de ser capaces de relacionarnos, no de ser infantiles. Y a través de Pablo podemos ver, y de tantos personajes bíblicos, podemos ver que hay posibilidades en el Señor y que hay bendiciones que están en el reino de los cielos, abiertos y dispuestos para todos estos niños y jóvenes que nos llegan en ese estado. Así que tenemos que estar dispuestos a trabajar con este tipo de terreno, ya sea dentro o fuera de la iglesia, o por lo menos intentarlo. El amor de Dios les quiere alcanzar.
Veamos algunas cosas que podemos hacer para que escuchen y entiendan, que es el problema para que esta semilla no crezca en este tipo de terreno, que escuchen y entiendan. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarlos aparte de orar y de tenerlos en nuestros grupos? Pues veamos algunas cosas que hizo Jesucristo. En Lucas 19, 29 al 32, Jesús envía a 2 de sus discípulos a buscar un pollino y les da instrucciones claras. Instrucciones claras como para bebé, ¿verdad? Porque era importante. Les dijo: id a la aldea de enfrente, al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y fueron los 2 discípulos e hicieron como les había sido indicado. Pero tuvieron instrucciones claras. Y este tipo de niño de terreno necesita saber a qué atenerse. Aunque haya que repetir, aunque haya que decir, aunque parezca una tontería. Pero las instrucciones claras siempre ayudan ¿a qué? A que entiendan, para que esa semilla pueda germinar y pueda dar fruto. Otra cosa, en segundo lugar, que podemos hacer es esperar el momento oportuno para corregir o para tratar. Si ellos ya tienen esa tendencia a responder mal a la corrección, a el amor, pues entonces, como Jesús con la mujer samaritana que se sentó, vaya corrección que necesitaba esta mujer, ¿no? Pero Jesús se sentó en el pozo, esperó tranquilamente a que ella pasara por allí, le pidió agua, que quiere decir, se puso como ella, se puso a su nivel, se puso necesitado, le pidió un favor, y en medio de esa conversación, cuando ya esta mujer estaba hablando con él y hablando de cosas espirituales, él pudo ministrar a su vida para que fuera transformada. Así que hemos dicho, número 1, dar instrucciones claras. En segundo lugar, esperar el momento oportuno. Y en tercer lugar, mucha aceptación, como con Zaqueo. En Lucas 19:7 dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces digan lo que digan, no sé, tienen y necesitan mucha aceptación como Zaqueo. Jesús nunca le tuvo que reprochar nada, porque él mismo, frente al amor, frente a la ternura, frente a que Jesús en medio de todos los demás fuese con él a comer a su casa, ya transformó toda su vida. Yo entiendo que algunos padres no quieren en casa, ni cerca, ni siquiera en la escuela bíblica, cierto tipo de chicos, pero como iglesia, pues se pueden buscar alternativa para ellos y esforzarnos en alcanzarlos con el amor de Cristo. Jóvenes fuertes en el Señor, familias también sólidas, pueden de alguna forma pues involucrarse en ayudar a este tipo de persona. En cuarto lugar, mucha oración. Jesús se apartaba a orar casi todas las noches por sus discípulos, entendiendo que esto es un proceso, que esto no es de la noche a la mañana y que necesitamos Padre, Hijo y Espíritu Santo para romper esa dureza del corazón, y tenemos que estar clamando y orando por ellos. Y en quinto lugar, considerar su nivel de comprensión, ¿verdad? No querer que a veces pretendemos que se comporten como el niño más educado del mundo, o que se comporten algo diferente a lo que ellos entienden o a lo que tienen por dentro, porque algunos tienen 5 por dentro, y no me refiero a demonios, me refiero a la ansiedad de todo lo que han vivido, o porque tienen ansiedad, porque los niños de este siglo pues tienen muchas ansiedades. Así que Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tenía en consideración cuál era el nivel de comprensión de los discípulos. Así como sale el sol para todos, Dios desea sembrar en este tipo de terreno, y me atrevo a decir que aún más. Hay porciones en la Biblia en donde vemos que Dios dice: acordaos de los pobres, acordaos de los huérfanos, acordaos de los necesitados, acordaos de los que sufren. Y porque hay promesas que acompañan esta tarea. No somos nosotros los que los vamos a transformar. Nosotros oramos mucho, nos preparamos bien, nos marcamos unas pautas para
para acercarnos a ellos y sembramos con fidelidad una palabra que es poderosa para ir ablandando ese terreno, ese corazón, y porque hay un poder de transformación que tiene la Escritura que nosotros no tenemos. En sexto lugar, podemos aprovechar las historias de la Biblia. Hay cientos de personas en la Escritura con el corazón como junto al camino, endurecidos y hollados. Así que aprovechemos para relatarles el poder de Dios para transformar a algunas de estas personas. Saulo es uno, ¿verdad? Hay muchos que dieron fruto, hay otros que no. Pero Dios siempre intervino cuando Adán y Eva pecaron, intervino cuando Caín quería matar a su hermano, intervino cuando Caín mató a su hermano. Dios quiere intervenir en la vida de este tipo de personas, y en la Escritura hay cientos de historias que podemos utilizar para ver cómo Dios actuó o cuáles fueron las consecuencias de aquellos que no se arrepintieron y no dejaron que Dios actuara. Así que es un tipo de niño, joven o persona que Dios ama poderosamente y que quiere sanar, humedecer su terreno, regar, llenar estas vidas con su abrazo y con su tierno amor. Y es a través de nosotros, su iglesia, que ha determinado hacerlo. Y es el único poder que puede transformar estas personas y asegurar sobre todo la eternidad con Dios. Así que seamos fieles en nuestra tarea de sembrar. Como dice Hebreos, no hemos sufrido hasta la sangre. Que el Señor les bendiga mucho y ánimo.